Hola, hoy voy a hablar de la imagen de sí mismo. La imagen de sí mismo, veamos primero el no yo, lo que es el no yo, lo que no es el yo. Claramente un no yo puede haber un tipo de imago objetal, digamos, o un arquetipo, una imagen arquetípica, digamos, de imago, ese tipo de arquetípico de imagen, digamos, o imago. Claramente hay un no yo, lo cual claramente lo que se ve es que esa imagen arquetípica o imago aparece, digamos, con un carácter identificatorio que no es la identidad, digamos, y el carácter identificatorio no es la identidad, y mucha gente neurótico histérico, digamos, y los neuróticos histéricos, digamos, con todo mi respeto, cambian de género, cambian de sexo, digamos, y exactamente lo que vendría siendo claramente que un no yo, eso sería un tipo de objeto, un tipo de claramente distinguir entre la imagen de sí mismo y el objeto, digamos. La gente que cambia de sexo, digamos, como que no sacan nada con un test de Rechter, digamos, ver la parte más imaginativa, digamos, y ver la parte más imaginativa, digamos, y ver una mariposa en una mancha 20 veces, digamos, lo que se ve es la percepción. La percepción, digamos, y como la percepción da en cuenta en que había la sensación, la evocación y la asociativa perceptiva, digamos, y mucha gente que neurótico histérico o los LGBT que no tengo nada contra ellos, claramente un carácter más imaginativo, digamos, simplemente hace que tengan la sensación, digamos, en el cual claramente un carácter más imaginativo no da la percepción, lo cual claramente un delirio de interpretación, digamos, puede ser un déficit perceptivo, digamos. Lo cual claramente lo que les puedo decir es que eh, esto es desglosando la imagen de sí mismo y lo que realmente los objetos, digamos, un no yo, digamos, un tipo de imago objetal o un tipo de imago, ese tipo de imago se va ese tipo de imago, el tipo de imago va y claramente a posicionarse, digamos, en el entorno psíquico, digamos, ese tipo de imago de objeto es como que yo me crea, no sé, Poseidón. Y Poseidón claramente, o Terian, digamos, claramente carta identificatoria de una identidad y claramente tengo un objeto esa imago objetal, claramente, o imagen arquetípica, digamos, lo pongo como imago de objeto, digamos, y no se distingue entre la separación del objeto, del objeto, digamos, del objeto de la imagen de sí mismo. Y claramente sabemos lo que es un no yo, sabemos lo que es claramente la imagen arquetípica como un tipo de objeto, digamos, y exactamente la identificación proyectiva, digamos, como yo veo y veo yo una identificación proyectiva, digamos, como yo asocio o asimilo, no asocio, asimilo en la identificación, en la identificación proyectiva a alguien, digamos, como parecido, digamos, a un padre, una madre, digamos, siempre que no haya un psiquiatra negligente que ocupe el lugar simbólico del padre o madre, digamos, tú puedes ver dos figuras distintas, digamos, y esas figuras distintas, digamos, pueden estar en el mismo lugar simbólico y pueden estar en el mismo lugar simbólico realmente y claramente son dos figuras distintas. Yo veo, por ejemplo, la figura de Pinochet libertador o la figura de Pinochet tirano, pero en el mismo lugar simbólico, digamos, puede ser lo mismo, digamos, por la identificación perspectiva, digamos, produce temor, digamos, este tipo de objeto o no, pero claramente lo que realmente, lo que es, digamos, lo que es, digamos, la parte simbólica, digamos, y ocupar el lugar simbólico que puede ocupar un analista con referencia, ocupar el lugar simbólico del padre o de la madre. Claramente eso, digamos, viene siendo más una identificación perspectiva del paciente que puede producir el mismo temor, digamos, y eso sería una crítica a lo que realmente es el lugar simbólico, digamos, y ocupar el lugar simbólico de alguien, así con referencia, al igual que la identificación perspectiva. Y claramente esto está avanzando en lo que es realmente la imagen, digamos, y los objetos, digamos. Hay mucho que ver entre la imagen y el objeto, digamos, y que tanto de objetos o imágenes, digamos, así con carácter de imago objetal, un tipo de imago de objeto, y claramente ese tipo de imago de objeto o un tipo de objetos, digamos. Como yo veo un objeto, lo mejor para mí claramente es tener un tipo de empatía, digamos, y estar sintiendo y estar con el objeto, digamos, y ese estar con el objeto te puede dar un tipo de ese objeto externo, una evocación. No es como el borderline que su super yo realmente no es muy severo, digamos, como un neurótico, digamos, y está severo como un neurótico con las fijaciones pulsionales
y lo reproyectan como un tipo de objeto externo malo, digamos. Eh, y la subdivisión en decisión, digamos, de imágenes, digamos que puede estar condensada a las imágenes, puede estar condensada a las imágenes, pero esa condensación de imágenes claramente se parece a, se viste como B, pero es C. Claramente la configuración con los objetos malos, objetos totalmente buenos, objetos totalmente malos, claramente no se saca nada la configuración de que yo sueño con alguien que es torpe, pero con alto conocimiento científico, digamos, objeto totalmente torpe, pero con harto conocimiento científico de lo que viene siendo el tipo de carácter del super yo y cómo se da el super yo. Claramente voy a terminar con esto, que esto tema aparte, pero en el fondo, claramente si hay objetos totalmente buenos, digamos, como la omnipotencia, digamos, y un carácter omnipotente, digamos, de un tipo de omnipotencia, digamos, el tipo de omnipotencia de un narciso, digamos, mientras otro que está con el narciso tiene una omnipotencia subyacente, y esa omnipotencia subyacente, digamos, confía en el narcisista, y claramente con esto, digamos, se puede subdividir y escindir y se ven los tipos de imágenes, digamos, las imágenes parentales, digamos, y las imágenes parentales, digamos, cómo puedo yo tener esas imágenes parentales, digamos, en la incisión, subdividir, digamos, en la posición esquizoparanoide, subdividir en esa decisión, digamos, en la imagen parental de la imagen de un padre más actual, y claramente, como con la identificación perspectiva, tú puedes hacer montones de cosas, digamos, que se reintroyecte, digamos, como realidad externa o identificación perspectiva, digamos, los objetos internos, el instinto de agresividad, y eso después se reproyecta, digamos, en un objeto externo malo, digamos, en caso de la excesiva rigidez de un tipo de borderline que está muy ligado al narcisismo, pero creo que lo dejaré hasta aquí. ¿Cuánto he avanzado yo? En cuanto a lo que realmente la imagen de sí mismo y el objeto, digamos, así como la pérdida de valórica, digamos, o axiológica, digamos, del objeto, digamos, puede hacer que se subjetivice, digamos, y tenga una subjetividad distinta a ese objeto, digamos, y el hecho, la costumbre, puede haber un tipo de pérdida axiológica que se subjetivice el objeto y se subjetiviza el objeto, digamos, de forma diferente, dando otro tipo de objeto que no sea la identificación perspectiva, digamos. Que esté menos un gusto. Gonzalo Muñoz, y esto es lo que ha avanzado entre lo que es la imagen de sí mismo y el objeto, si es redundante, y no hacerles problemas de tiempo. Viendo todo lo que conlleva, digamos, no solo la imagen de sí mismo mía, sino como a nivel teórico, la imagen de sí mismo y los objetos, digamos.